Star Wars o la Guerra de las Galaxias es una película de aventuras espaciales que cambió la industria del cine para siempre y dio lugar a una franquicia que continúa hasta el día de hoy. Estrenada en 1977, dirigida por George Lucas y protagonizada por Harrison Ford, Mark Hamill y Carrie Fisher, se convirtió en una de las películas más vistas de la historia del cine. Dio lugar a un fenómeno mundial de fanáticos y fue la primera de varias películas de la saga. El génesis de este proyecto empezó en 1971, después de que George Lucas filmara THX 1138. El tono deprimente de esta película y lo mal recibida que fue lo llevó a pensar en filmar una historia inspirada en los seriales de cine de su infancia. Primero intentó comprar los derechos de Flash Gordon, su serial preferido, pero como no se los vendieron, se puso a buscar qué obras habían inspirado al creador de dicha serie, Alex Raymond. Averiguando, encontró que este admiraba las obras de Edgar Rice Burroughs, el creador de Tarzán, especialmente la saga de John Carter en Marte. Deprimido por el rechazo que tuvo THX, George se centró en su próxima película, American Graffiti. Él pretendía presentar los dos proyectos a United Artists para conseguir financiación. United lo rechazó y la siguiente puerta a tocar fue la de Universal Pictures, que solamente accedió a producir American Graffiti. 2 años después, la película tuvo un éxito moderado y eso le dio la confianza para hacer Star Wars. Él y Gary Kurtz volvieron a presentarse a Universal, que no se entusiasmó mucho por el proyecto. La historia les sonaba extraña y la ciencia ficción no era muy popular a mitad de los 70. El presupuesto también asustaba a los inversores. La película parecía exigir muchos efectos especiales, aunque Kurtz y Lucas aseguraban que podían hacer una producción barata con solo $8 millones. Universal terminó diciendo que no, por lo que fueron a Disney, que tampoco quiso. Lucas se dedicó a perseguir a Alan Ladd Jr., el presidente de Fox, hasta que aprobó el proyecto y lo nombró director y guionista. Ladd no entendía los aspectos técnicos, pero tenía fe en el talento del cineasta y por eso le dio $150.000 por ambos trabajos y los 8 millones que pedía. Las buenas críticas que American Graffiti había conseguido le dieron a Lucas el margen para negociar el contrato y pedir los derechos de la secuela y la mayoría de las ganancias del merchandising. Lucas se había puesto a escribir la historia 8 horas al día desde enero de 1973. Muchas de estas primeras anotaciones no llegaron al borrador final, pero el ejercicio le ayudó a imaginarse el tipo de mundo que quería para su historia. También le sirvió para dar forma a una sinopsis de 2 páginas a la que le puso de nombre Journal of the Whills. Como esta sinopsis dejaba confusos a los que la leían, Lucas dejó de lado su frustración y se puso a escribir un resumen argumental de 13 páginas al que llamó The Star Wars. El guión pasó por varias versiones y reescrituras. Era una buena idea, pero costaba encontrarle la historia adecuada. Para inspirarse, Lucas volvió a sus fascinaciones de la infancia, los cómics, las películas y los libros de una trama simple, el bien contra el mal mezclado con elementos fantásticos y aventuras. Ya para mayo de 1974, este resumen había crecido e incorporado elementos como los Sith, la Estrella de la Muerte y un general llamado Anakin Starkiller, que más tarde pasó a ser un adolescente. Han Solo era entonces un monstruo verde con agallas y la idea de Chewbacca surgió de Indiana, que era su perro husky, que muchas veces hacía de copiloto en su asiento del auto. En enero de 1975, el segundo borrador estaba completo. Luke Starkiller era ahora un granjero, Anakin, su padre, era un caballero Jedi y el concepto de la fuerza cumplía un rol clave en la trama. El guión empezaba a incorporar más elementos de cuentos de hadas que el cine de aventuras y Lucas estaba tan entusiasmado con sus logros que contrató al artista conceptual Ralph McQuarrie para que hiciera pinturas de determinadas escenas. Lucas mandaba los bocetos de McQuarrie junto con los primeros borradores mientras buscaba la financiación. El tercer borrador, cuyo título era The Star Wars, las aventuras de Luke Starkiller, lo terminó en agosto y recién a principios de 1976 estuvo listo el cuarto y último, justo cuando comenzaba el rodaje. Durante la fase de producción cambió el apellido Starkiller por Skywalker y el título simplemente a Star Wars. La clásica secuencia de texto inicial tenía originalmente 6 párrafos. Fue acortada por sugerencia de Brian De Palma, que dijo que era interminable en su primera versión. Otro aspecto que fue incluido más adelante fue la muerte de Obi-Wan. Originalmente iba a escapar de la Estrella de la Muerte, pero como no cumplía ningún otro rol en la trama, fue eliminado. A la hora del casting, George Lucas buscó actores jóvenes sin experiencia. Para el papel de Luke, quería a alguien que emanara inteligencia e integridad. Aunque Mark Hamill le costaban los diálogos por la cantidad de palabras y conceptos propios del universo de la película, su sinceridad le valió el papel. En principio, Harrison Ford fue rechazado porque ya había actuado en American Graffiti, pero la gran ayuda que dio a otros actores para preparar sus diálogos y situaciones en el casting dieron lugar a que fuera aceptado en vez de Kurt Russell, Bill Murray o Sylvester Stallone. Varias actrices se probaron para el papel de Leia, entre ellas Amy Irving y Jodie Foster, pero Foster tuvo que rechazarlo por un contrato con Disney. Carrie Fisher fue la elegida bajo la condición de que perdiera 5 kilos. Tanto rostro desconocido puso nerviosos a los del estudio, que querían un actor experimentado en la película para el papel de Obi-Wan Kenobi. La primera opción fue el actor japonés Toshiro Mifune, que se negó porque creía que la cinta degradaba la imagen del samurái. Por eso a Gary Kurtz se le ocurrió contactar a Alec Guinness, un veterano del teatro y el cine, que iba a traer la gravedad y tranquilidad que el rol
rol necesitaba. Guinness creyó que la película iba a ser un éxito desde el principio, por lo que negoció el 2% de las ganancias de la parte que se llevó George Lucas, algo que lo hizo muy millonario más adelante. Lucas reclutó a diseñadores como Colin Cantwell, un veterano de 2001 Odisea del Espacio, para armar los modelos de las naves espaciales, y a Ralph McQuarrie para brindar el aspecto visual de los personajes, el vestuario y los escenarios. Los sets que Lucas imaginaba no se habían hecho nunca en las películas de ciencia ficción. Antes de Star Wars solían ser impolutos y brillantes. Lucas quería hacer que parecieran sucios y desgastados, como si tuvieran mucho uso. La idea también era quitar los puntos de referencia familiares. No era la Tierra ni el futuro, sino un mundo distinto. Este aspecto era clave para lograr la verosimilitud, como si estuvieran filmando un documental en Mos Eisley o La Estrella de la Muerte. Como no había mucho dinero para invertir en sets, Lucas y su equipo tuvieron que recurrir al reciclaje de chatarra en el estudio en el que trabajaban, que quedaba en Kensal Rise, Inglaterra. El halcón milenario fue el set más difícil de construir. John Barry y Roger Christian, los encargados del decorado, querían que el monitor pareciera el de un submarino, por lo que recurrieron a partes cortadas de aviones abandonados que ensamblaban de distintas formas. Los efectos especiales fueron un quebradero de cabeza. Después de enterarse que la división de efectos de Fox había sido desmantelada, Lucas fundó su propia empresa para la tarea, Industrial Light and Magic. ILM, como también se la conoce, inició su periplo en un galpón de California, donde John Dykstra y su equipo experimentaban con el control fotográfico digital, una técnica pionera en ese entonces. Dicha técnica creaba la ilusión de gran tamaño usando modelos a escala y cámaras a lenta velocidad. La cinematografía también era un desafío. Lucas quería lograr que la película tuviera un look desconcertante de fantasía, pero unido al realismo de un documental. Para lograrlo, contrató al británico Gilbert Taylor, que tuvo que arreglárselas por sí mismo porque casi no tenía contacto con Lucas, que estaba absorbido por los problemas de producción. Originalmente, Tatooine iba a ser un planeta selvático e iba a ser filmado en Filipinas. Sin embargo, la perspectiva de pasar meses en la jungla cambió la opinión de Lucas, que decidió convertirlo en un desierto. El país elegido fue Túnez, donde comenzó a filmar en marzo de 1976. El rodaje se atrasó la primera semana por inconvenientes con los aparatos eléctricos. La señal del radiocontrol no funcionaba bien en el desierto y para colmo les tocó vivir unas lluvias muy intensas, algo muy raro en ese clima. Después de 2 semanas y medias de producción, se mudó a los estudios Elstree en Londres, aunque los problemas no cesaron. Las estrictas leyes laborales inglesas obligaban a terminar la jornada a las 5:30, aunque se estuviera en la mitad de una escena. El equipo técnico no tenía mucho interés en el proyecto, les parecía una película infantil y no se la tomaban en serio. Algunos creían que la cinta sería un fracaso y hasta Harrison Ford se confesaba extrañado por ver a una princesa con comida en la cabeza y a un gigante en un traje de mono, como llamó a Chewbacca. La luna de Yavin 4, donde está la base rebelde, fue filmada en templos mayas en Tikal, en Guatemala. Lucas eligió la locación después de ver un póster en una agencia turística de Londres. Una parte del equipo viajó allí en marzo del 77 para filmar algunas escenas, aunque tuvieron problemas con la población local a la que tenían que sobornar para que no les robasen los equipos. El tímido Lucas raramente hablaba con los actores, hecho que los hacía sentir muy exigidos por un lado, pero sin la dirección necesaria por el otro. Normalmente sus únicos comentarios eran más rápido o más intenso. Es verdad que tampoco ayudaban los problemas de presupuesto y la perdición del estudio. Los 8 millones iniciales de Fox no alcanzaron, el equipo pidió más y el estudio se asustó tanto que paralizó la producción. Durante 2 semanas, Lucas y su equipo se pasaron haciendo presupuestos para llegar a un acuerdo que quedó más o menos alrededor de 9 millones de dólares, pero a condición de que terminaran el rodaje en una semana. El equipo técnico tuvo que dividirse en 3 grupos que trabajaron simultáneamente para conseguirlo. Este esquema les permitió terminar la película en los tiempos del estudio. El estreno de Star Wars iba a ser originalmente para Navidad de 1976, pero los retrasos la llevaron al verano de 1977. Ansioso por ver el corte final, Lucas quedó en shock cuando la primera prueba resultó ser un desastre. La cinta tenía un ritmo tan lento que provocaba sueño, y los planos eran muy convencionales. Desesperado, Lucas despidió al editor, John Jimson, y contrató a 2 nuevos, Paul Hirsch y Richard Chu. Hirsch y Chu eliminaron toda la parte inicial donde se mostraba la vida de Luke en Tatooine y su amistad con Biggs. Estas escenas tenían un aire American Graffiti, mostrando la vida diaria de un adolescente. Ambos editores encontraban esta introducción lenta y aburrida, y creían que quitarla le daría ritmo a la película. Los nuevos editores cambiaron entre el 30 y el 40% del material de la primera versión, cortando escenas y hasta secuencias enteras para mejorar la narración. La primera media hora iba a estar centrada en R2-D2 y C-3PO, un recurso tomado de la fortaleza oculta de Akira Kurosawa. Durante la producción y postproducción, el diseñador de sonido, Ben Burtt, había estado experimentando. Había conseguido el sonido de los blasters golpeando un cable de acero en tensión, el de los sables láser con motores de proyectores de cine y estática de la televisión, y la voz de R2 filtrando grabaciones suyas con un sintetizador. Los rugidos de Chewbacca se hicieron mezclando ruidos de perros, osos, leones, tigres y morsas. Y para la voz de Darth Vader se le ocurrió grabarse con una máscara de buceo con un micrófono adentro. En febrero de 1977, Lucas les mostró un
un primer corte a los ejecutivos de Fox y a amigos suyos. Este corte usaba la voz de David Prowse para Darth Vader, no tenía efectos especiales y en las batallas mostraba escenas de aviones de la Segunda Guerra Mundial. Las reacciones de sus amigos Brian De Palma y John Milius deprimieron a Lucas. Steven Spielberg fue el único que disfrutó la película y lo convenció de que iba a quedar mejor en cuanto tuviera los efectos. Los ejecutivos de Fox, por el contrario, estaban encantados. Por recomendación de Spielberg, Lucas contrató a John Williams como compositor. Williams había trabajado con Spielberg en Tiburón, trabajo que le había valido el Oscar. Lucas sabía que el aspecto visual de la película era extraño, por eso quería una banda sonora que familiarizara al espectador con la historia, apelando a sus emociones. También quería que tuviera piezas orquestrales y leitmotivs. Su primera idea era usar música ya compuesta, pero Williams lo convenció de hacer una banda sonora original. Fox tenía miedo de que la película fuera opacada por los estrenos de verano, por lo que adelantó el estreno al 25 de mayo. Como muy pocos cines se interesaban por la cinta, Fox les puso como condición pedir también Star Wars si querían una copia del Otro lado de la medianoche, una película muy anticipada en ese entonces. Esperando lo peor, Lucas se fue a Hawái con su mujer para la época del estreno. El éxito de la película fue inmediato y enseguida se convirtió en uno de los primeros blockbusters. Lucas no se dio cuenta de la dimensión que estaba adquiriendo hasta que vio por televisión las colas de gente esperando a verla. 4 semanas después del estreno, Star Wars seguía en cartelera en más de 1000 cines y casi 60 la pasaron durante todo un año. Lucas se hacía rico de la noche a la mañana, circunstancia que su amigo Francis Ford Coppola aprovechó para pedirle financiación para su película Apocalypse Now. Star Wars es una de las películas más taquilleras de la historia del cine. La cinta consiguió $1,5 millones de la época en su primer fin de semana, creciendo a 7 en cuanto se distribuyó de manera más amplia. Ese año llegó a los 220 millones y el estreno internacional llegó a la cumbre de 410 millones. El fanatismo por la saga dio lugar a uno de los fandoms más grandes del mundo, por lo menos hasta que salió The Last Jedi.